Bien, tenemos en línea al dirigente de política obrera de la tendencia del Partido Obrero, me refiero a Jorge Altamira, que va a estar visitando nuestra ciudad de Santa Fe mañana viernes. Jorge, Andrés Batistela lo saluda, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la llamada. Jorge, bueno, ¿qué es lo que va a estar comentando mañana en la visita que va a hacer acá a el espacio de ATE de calle San Luis de nuestra ciudad de Santa Fe? ¿Cuáles son los ejes de lo que va a ser mañana este encuentro? Probablemente el punto que atraiga más atención va a ser nuestros planteamientos frente a la situación política actual. Pero, como lo dice el afiche que anuncia esta actividad, creemos que hay que enmarcarlo en un cuadro histórico más importante, que es el de esta guerra internacional que se está desarrollando en el teatro europeo, Ujú. en el escenario europeo, y que tiene un alcance de tipo mundial, como consecuencia de las sanciones económicas de unos y otros. La economía internacional se ha dislocado, todo se ha encarecido, y ahora probablemente tengamos una crisis alimentaria. Ujú. Dependiendo del desarrollo, puede llegar a tener una magnitud extraordinaria. Analizar la situación argentina de cualquier país haciendo abstracción de esto es una tarea inútil. Ujú. Este va a ser el gran tema, Claro. ¿cierto? Vamos a caracterizar esta guerra a la cual no se le da la debida importancia. Ujú. Se la considera un hecho relativamente localizado, fruto de alguien que es un anexionista, Claro. y por otro lado de intereses económicos de la OTAN. Es mucho más complejo que eso porque es la consecuencia de un estallido general de contradicciones y del desarrollo histórico de los últimos años. Claro. Esto que está sucediendo a nivel global, usted recién lo mencionaba, Jorge, que puede llegar a haber una crisis alimentaria. ¿Por qué puede llegar a haber una crisis alimentaria? La zona que, como usted decía, hoy es el teatro de operaciones de esta guerra entre Rusia y Ucrania, es una zona donde hay importantes recursos justamente en lo que tiene que ver con los alimentos. Sí, por un lado eso es absolutamente cierto, pero no hay que olvidar que en todo este tiempo de pandemia ha habido una verdadera guerra, obviamente no militar, pero de extrema importancia en todo lo que tiene que ver con la atención de la pandemia. La lucha, la guerra que establecieron los monopolios farmacéuticos, el hecho de que la Sputnik todavía ni siquiera está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, Ujú. los secuestros de respiradores en los aeropuertos, el secuestro de AstraZeneca por parte de Estados Unidos en aquel acuerdo que Argentina había, o una empresa argentina había hecho con México y AstraZeneca para producirla y envasarla en común. Es decir, en medio de una pandemia eso equivalía a una guerra mundial también, que de algún modo es la introducción a lo que está ocurriendo ahora, porque la lucha y el sabotaje con medicamentos, con instrumentos, equipos médicos, hasta con barbijos. Hubo una monopolización en la fabricación de barbijos, Ujú. es decir, jugando con la vida humana, es lo más próximo que haya una guerra donde suenan las armas. Claro. De fondo, Jorge, lo que por ahí empieza a configurarse no tiene que ver con reposicionamientos de las potencias a nivel mundial de un bloque que podríamos decir Rusia, China, Corea del Norte por un lado y por el otro el resto de las potencias centrales y nucleadas en la OTAN, como usted recién bien lo mencionaba, que están viendo cómo hacen frente a esta nueva Claro. afrenta, por decir alguna palabra, por parte de Putin. Bueno, está muy bien, pero es una de las variantes. Vamos a suponer que eso ocurra, los problemas de guerra se agravan, Sí, porque ya no va a ser Europa donde se van a desarrollar hostilidades. Eso es por un lado. sí. Por otro lado, hay una guerra interna dentro de la OTAN. En el día de ayer, creo que fue ayer o anteayer, la ex canciller Angela Merkel, que estuvo 16 años en el gobierno, reivindicó
su política de acercamiento a Putin. Ujú. ¿Por qué lo reivindicó? La mujer no es ninguna tonta, como ustedes imaginarán. Lo reivindicó porque con Putin armaron un gasoducto que iba a ampliar enormemente el comercio internacional de Alemania. ¿Qué Sí, quiero decir? Los rusos le vendían gas, pero luego la plata que recibían los rusos iba a ser invertida en la importación de productos industriales, autos, tecnología de Alemania. Y eso iba a fortalecer a Alemania en su competencia con Estados Unidos. claro. Antes de la guerra, Estados Unidos, Trump primero y Biden después, vetaron el funcionamiento de un gasoducto ya construido de 2.500 kilómetros. Sí, Esa fue una señal para Putin de que lo estaban asfixiando estratégicamente, de que iba a acabar su gobierno, porque le estaban bloqueando el comercio internacional. Opino que este bloqueo al gas ruso antes de la guerra debe haber sido una de las causas que llevaron al gobierno putiniano a invadir Ucrania. claro, claro, claro. ¿Cómo cree que está actuando China en este marco, Jorge? El otro día veía una información, no la pude chequear honestamente, usted seguramente sabe más, pero decía algo así como si China le empieza a reclamar a sus acreedores todo lo que ha prestado, prácticamente generaría un cimbronazo mundial. ¿Cuánto hay de cierto en eso y qué cree usted que está haciendo China en este contexto? No, en referencia exactamente a lo que estás diciendo, concretamente a lo que señalaste, China tiene dos problemas. En primer lugar, no podría retirar, como trató de hacerlo Rusia, y fracasó, sus dólares de la compra de la deuda pública norteamericana, Ujú. porque eso provocaría una devaluación del dólar y favorecería la competencia de Estados Unidos contra China. ¿Está Claro. claro? Ujú. Una devaluación abarata los productos del país que devalúa. Si China retira los dólares, cae el dólar y a China la inundan con mercaderías norteamericanas. Claro, Para evitarlo tendría que establecer un sistema proteccionista que sería el primer paso de una guerra. claro. Por lo tanto, en ese punto hay una situación de impasse inestable. Pero China le ha prestado a muchos países de la ruta de la seda Ujú. y no le pueden pagar. Claro. Así que China está en un gran problema. Por ejemplo, Sri Lanka, Sí, esa península que está abajo de la India, acaba de declarar el default con el FMI, con los bancos occidentales. Pero ¿quién es el principal acreedor de Sri Lanka? No mm, es el FMI ni los bancos occidentales, es China. sí, Y nadie sabe cuánto es la deuda, porque claro, también hay una opacidad en el registro del endeudamiento de los distintos países con China. claro. Claro, claro, sí, lo de Sri Lanka lo veía, tienen cortes de luz de más de 12 horas por día, la verdad una crisis Pero en todos imagínate los que va a haber una aspectos. serie de defaults, Ujú. va a haber una serie de defaults contra China. Claro, Y claro, la primera parte de tu pregunta era la posibilidad de un default de Estados Unidos si se retiraba China. claro, Pero también está el problema de que China, bueno, no, enfrenta una cantidad de default indudablemente. claro. Porque Jorge, sí, con esta guerra, la suba de los precios y todo lo demás, la situación de muchos países endeudados es definitivamente insostenible. El FMI calcula una veintena de países que inevitablemente van a declarar el default. ujú. Yo te adelanto, uno de ellos es nuestra querida República Argentina. Sí, justamente para cerrar y nos quedan 2 minutitos invitando a la actividad del día de mañana, Jorge, le quería preguntar un breve panorama de cómo está impactando esto en nuestro país, que parece que cualquier resfrío mundial, más allá de que esto no sea un simple resfrío, a nosotros nos deja con respirador. Bueno, ocurre que claro, no, el impacto es extremadamente grande, pero está potenciado por la deuda externa que tenemos. Ujú. Este es un punto esencial. Por ejemplo, cuando vos rascás un poquito en el problema del gasoducto, Sí, como las empresas, las compañías, saben que Argentina no puede pagar su deuda, no le financian el gasoducto. ujú. Entonces vos tenés un país empobrecido que le tiene que financiar a Techín la compra de caños. Sí,
que le tiene, no, que le financia porque le adelanta el dinero para traer laminados para hacer los caños. Es decir, que mucho antes de que los caños estén hechos, Argentina va a gatillar, anticipar 200 millones de dólares. Es el último país del mundo que está en condiciones de anticipar el pago con dólares. Claro, claro, claro. Bueno, Jorge, mañana entonces aquí por la tarde, 5 de la tarde, en ATE de calle San Luis de la ciudad de Santa Fe, invitamos a toda nuestra audiencia y lo esperamos, Jorge. Le dejamos un gran abrazo y gracias por su tiempo. Te agradezco muchísimo sí, te agradezco muchísimo. Un abrazo, chau, chau. Jorge Altamira, histórico dirigente de izquierda.